Bienvenidos a la Escuela del Plan de los Siglos. Qué bueno que continúes aquí con nosotros aprendiendo sobre todo el panorama bíblico. Hoy iniciamos la quinta dispensación, una dispensación que trae 4 subdivisiones por las cuales vamos a recorrer y aprender demasiado. Por eso toma todo lo que necesites, tu cuaderno, la Biblia, pon un ambiente especial para que podamos vivir este tiempo y aprendamos más sobre la historia de la Biblia, que es la única historia que cambia tu historia. Pero no quiero iniciar sin antes dar la bienvenida a Camila y a Samuel, que se unen conmigo nuevamente para acompañarnos en este tiempo. Bienvenidos, ¿cómo están? Camila, bienvenida. Hola, bendiciones. Feliz de estar aquí nuevamente en un nuevo video, una nueva clase más, una nueva dispensación y aprender muchísimo. Listo, Samuel, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. También alegre de estar acá y bueno, vamos a aprender. Listo, vamos a iniciar con la quinta dispensación. Recordemos que son los tiempos que se viven a través de la historia bíblica, el presente bíblico y el porvenir, trazado por la palabra de Dios. Es un panorama completo que nos permite ubicarnos dentro del tiempo y saber también del porqué de nuestro propósito. Ahora, les dije que tiene una subdivisión y esta subdivisión está en 4 partes. La primera de ellas es desde el Éxodo, que quedamos que el pueblo salía de Egipto, hasta el reinado del rey Salomón, hijo de David. Luego, desde el inicio del reino hasta el cautiverio de Israel. Posteriormente, desde la restauración hasta el fin del Antiguo Testamento. Y la cuarta subdivisión, desde el comienzo del Nuevo Testamento hasta la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que bueno, creo que es un camino interesante. Serán algo más que un video seguramente, pero estamos listos para este gran recorrido. Espero que las primeras 4 dispensaciones hayan llenado tu expectativa y te hayan alimentado de información importante y sobre todo de revelación. Creo que Dios ha sido bueno. ¿Cómo has sentido esto, Cami, con la revelación que ha venido? Totalmente increíble. O sea, yo creo que hemos aprendido mucho, hemos logrado ordenar cosas de la Biblia, de historia de la Biblia que de pronto a veces teníamos un poco trucada, y también hemos aprendido cómo aplicar estas cosas a nuestra vida cotidiana. Así es, tiene una relación directa. Hemos podido ver el tema de la ofrenda como algo vital, que no es de la ley. Hasta ahora vamos a llegar a la ley de por sí, que la quinta dispensación se llama la legal. Listo, que de una vez vamos arrancando. Quinta dispensación es la dispensación de la ley o la dispensación legal, que es donde se establecen los nuevos parámetros, donde Dios revela la ley, pone orden, porque inicia con un pueblo que sale de Egipto, ¿cierto? Y ahí es donde aparece Moisés. Quiero que iniciemos precisamente con todo esto. Y quiero recordar la línea mesiánica. No sé si hasta dónde la recuerdas. Tenemos a Adán. Adán. De ahí viene Abel. Abel, que muere. Muere y es sustituido por Set. Por Set, con S-E-T. No Set, Listo. tengo Set, sino Set con T. Exactamente. Luego sigue, varias generaciones hasta que llegamos hasta Noé. Noé, perfecto. Tenemos a Noé, de ahí Noé tiene 3 hijos, pero la línea mesiánica continúa con Sem. Que viene por Set. Por Set Y Noé Sem. y Sem. Exactamente. Luego de Sem tenemos a Luego de Sem aparece Abraham. Tenemos a Abraham de Abraham. Jacob. Y de Jacob. Tenemos a No, de Abraham, Isaac. De Isaac, Jacob. Por Jacob, Judá. Y ahí se establece la línea para que es de donde realmente se establece la salida del pueblo de Egipto por Judá. Y de Judá ya viene todo por Moisés. Y de Moisés vamos ahí en ese recorrido. Yo creo que ahí vamos bien. Aclaraciones, cualquier duda. Recuerden que estamos aquí aprendiendo, que no se trata de sabérnoslo todo, sino de ir entendiéndolo todo. ¿Listo? Para eso son estas clases donde vamos a ir aprendiendo todo este proceso. Cuando el pueblo de Israel estaba ya en Egipto,
fue esclavizado por 430 años. La gente dice 400 años. La Biblia establece con claridad que fueron 430 años. Y la palabra de Dios nos muestra esto, y vamos a entrar ahora en el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo vamos a ver cómo empieza precisamente todo este caminar de Egipto a la tierra prometida. ¿Quién aparece aquí en la escena? Aparece Moisés. Y me gustaría mucho que pudiéramos revisar un poco de la historia de Moisés. Me gustaría que también de pronto fuéramos a la palabra y vamos a ir al libro de Éxodo. ¿Listo? Vamos a ir al libro de Éxodo y allí vamos a ubicarnos, porque vamos a encontrar todo lo de los israelitas y también del nacimiento de Moisés. Entonces, en el capítulo 2 del libro de Éxodo, tú puedes leer y vas a encontrar la historia del nacimiento de Moisés, que viene de una relación de levitas. Recuerda, entonces están dos de la tribu de Leví que se unen y de ahí aparece Moisés. La mamá de Moisés se llama Jocabed y ella tiene su hijo, pero para ese tiempo se determinó la muerte de los niños y haga una sentencia del rey que ponía en riesgo la vida de Moisés. Lo que hace la mamá, ¿saben qué hizo? Lo envió al río, le puso una canasta. Eso sí, porque lo ha tirado al río, se ahoga. ¿Cómo sigue? Lo puso una canasta, después lo puso al río y puso a la hermana a que estuviera vigilando y que no cuidara en el transcurso del río hasta llegar a la princesa egipcia. Así es, dice la palabra de Dios exactamente. En el versículo 2 dice: la mujer quedó embarazada y dio a luz un hijo. Al ver que era un niño excepcional, lo escondió durante 3 meses. Cuando yo no pude ocultarlo más, tomó una canasta de juncos de papiro y la recubrió con brea y resina para hacerle resistente al agua. Después puso al niño en la canasta y la acomodó entre los juncos a la orilla del río Nilo. La hermana del bebé se mantuvo a cierta distancia para ver qué le pasaría al niño. Al poco tiempo, la hija del faraón bajó a bañarse en el río y sus sirvientas se paseaban por la orilla. Cuando la princesa vio la canasta entre los juncos, mandó a su criada que se la trajera. Al abrir la canasta, la princesa vio al bebé y el niño lloraba y ella sintió lástima por él. Seguramente es un niño hebreo, dijo. Entonces la hermana del bebé se acercó a la princesa. ¿Quiere que vaya a buscar a una mujer hebrea para que le amamante al bebé?, le preguntó. Sí, consigue a una, contestó la princesa. Entonces la muchacha fue y llamó a la madre del bebé. Toma a este niño y dale el pecho por mí, le dijo la princesa a la madre del niño. Te pagaré por tu ayuda. Así que la mujer se fue con el bebé a su casa y lo amamantó. Años más tarde, cuando el niño creció, dice aquí la palabra, ella se lo devolvió a la hija del faraón, quien lo adoptó como su propio hijo y lo llamó Moisés. Pues explicó: lo saqué del agua. Qué tremendo esto, porque cuando hay un propósito, ni la muerte se puede atravesar. Si el propósito viene de parte de Dios, no hay nada que lo pueda detener. Y Moisés venía a rescatar a un pueblo. Había nacido para ser el que rescatara al pueblo de la esclavitud de los egipcios. Ese era su fin. Nació en tiempos de dificultad. Había una ley que determinaba la muerte para los niños varones. Y de ahí que la mamá toma esa alternativa. Y quiero decirle a cualquier mamá que nos escucha y que ustedes también entiendan esto: cuando Dios tiene propósito y hace a alguien excepcional, recuerda que dice ahí que Moisés era excepcional, una mamá, un papá deben darlo todo. El Señor va a poner para ti la canasta especial para que tus hijos puedan transitar entre las aguas turbulentas de un río. Y no habrá quien pueda ir contra tu hijo si el propósito de Dios está y tú peleas aún con las leyes, aún con la misma muerte. Dios va a proteger a ese niño. Yo creo que es muy interesante. ¿Ustedes qué piensan de qué podía haber sentido una mamá que pone a un niño en una canasta en un río?
Pues, ¿Cómo se lo imaginan? al principio yo supongo que un poco de desesperación, frustración, porque, o sea, imagina, dolor Miedo. por soltar al hijo. Se puede ahogar, lo pueden coger los animales, o sea, yo creo que debió ser muy desesperante. Se puede volcar la canasta. Samuel, ¿qué piensa? Que la madre de esa no sé, echándole, yo creo que echándole la culpa un poquito al faraón. Claro, buscando culpables y además pues si era culpable, ¿no? Porque tuvo que hacer eso con su hijo, llamándole a Dios, que quería su hijo. ¿Por qué creen que la princesa pensó que era un hijo de un hebreo? Por la situación en la que estaban. Por la nación, era una ley, entonces todos trataban de hacer algo para salvar a sus hijos. Y esto es bien interesante, porque Moisés nace en una situación de muerte y de esclavitud para sacar a un pueblo luego a vida y libertad. ¡Qué tremendo! Uno no lo define cómo nace ni dónde nace, lo define el propósito. A uno no lo define la familia donde nació ni el territorio donde nació, sino lo define el propósito de Dios. Y ese propósito de Dios al comienzo debe ser entendido más por los padres que por los hijos. Los hijos verán y desarrollarán el resultado, pero son los padres los que marcan el destino a través de la guía del Espíritu Santo y del valor. Porque yo creo que aquí se resalta el valor que tuvo la mujer Jochebed para establecer ¿qué hago? Y algo la impulsó y sucedió lo que la historia cuenta. Mira que aquí volvemos también a ver lo que habíamos hablado en clases pasadas de la congruencia que tienen los nombres con los propósitos. Sí. Porque Moisés en hebreo significa sacar. Ajá. Entonces él fue sacado del agua, pero también a su vez él sacó al pueblo del cautiverio. Sí. Entonces es como lo que aprendimos como pasó con Jacob, por ejemplo, Ajá. que tuvo que ser cambiado de nombre. Abraham También cambiado de nombre. Y es tremendo todo esto, ¿no? A veces uno hace análisis que parecen pues sencillos, pero imagínate, él fue sacado en especial del agua, ¿cierto? Y fue un hombre de desierto. Yo creo que hay algo tremendo, ¿no? Fue un hombre sacado del agua, pero fue un hombre que desarrolló su vida en el desierto. Fue un hombre que tuvo que aprender todo lo que se requiere para poder sobrevivir en el desierto y llevar a la gente, a una multitud de gente, a permanecer viva en el desierto. ¿Sabes? Esto me hace recordar que cuando la serpiente, en la promesa de Génesis 3:15 dice, te morderán el talón, pero tú la pisarás en la cabeza, la aplastarás en la cabeza. ¿Y con qué la aplastaba? Con el pie. Asimismo, en el área que fue sacado Moisés, digamos así, o sea, quiero hacer entender lo que estaba diciendo. Donde te muerda la serpiente, ahí mismo Dios va a usar esa misma situación para que le pises la cabeza. La mordió en el pie, ese mismo pie sirvió para pisarle la cabeza. Ahora, fue sacado del agua porque estaba huyendo de la muerte. Y ahora Él saca al pueblo de Israel y le da vida. Porque desde lo que fue sacado de ahí mismo todo fue tratado para que fuera, digamos, como sobresaliente en esa necesidad que fue permanente. Por eso yo creo que Moisés es el hombre del agua. Si le pusiéramos un sobrenombre sería el Aquaman, ¿cierto? El Aquaman de la Biblia, porque definitivamente fue sacado de las aguas y se volvió experto en el tema de las aguas. No se olviden que golpeó la roca, cambió las aguas amargas por aguas dulces, pues el poder del Espíritu Santo abrió el mar. O sea, yo creo que cambió las aguas por sangre, ¿cierto? O sea, creo que Dios usó a Moisés con un tema del agua bien interesante. Ahora, Moisés es llevado al reino egipcio. Dios usa a los enemigos de los israelitas para formar al hombre que iba luego a sacar a libertad al pueblo. Recuerden, Moisés es tomado por la princesa, hija del faraón, y ella asume a Moisés como su propio hijo. Pero Dios es bueno porque Dios permite que la mamá de Moisés, que Jochebed, pueda estar un tiempo con su hijo. ¿Cuánto tiempo duró? Creo que acá nos dice, cuando el niño creció, más tarde cuando el niño creció, ella se lo devolvió a la hija del faraón, quien lo adoptó como su propio hijo y lo llamó Moisés. Pues explicó, creo que no hay una edad exacta,
pero pudo tener ese tiempo y disfrutar de su hijo después de que ese tiempo iba a estar cancelado. Y creo que esos primeros tiempos son vitales tanto para el niño como para la mamá, ¿no? Yo creo que esos son tiempos definitivos para un niño y una mamá. Entonces creo que Dios tiene todo el plan organizado. Luego se lo devuelve a la hija del faraón. Ella no se olvida del niño, ¿cierto? Y puede criarlo en el reino. Yo pienso claramente que Dios es un estratega tremendo. Porque cuando la pelea de Goliat contra David, Goliat o el enemigo pensó que iba a asustar a David al traerle un gigante. Y Satanás se disfraza, yo digo así, de gigante. Pero lo que no se dio cuenta es que Dios metió su potencia en el pequeño David. Él trajo espada y él venía con armas poderosas, pero Dios puso toda su potencia, un misil en una sola piedra. O sea, eso es impresionante. Ahora lo traigo aquí también. Saben, Dios infiltró al enemigo a través de su escogido para liberarlo. Dios mete en las entrañas de los egipcios a Moisés para ser preparado, para conocer todo sobre el reino, para aprender a hacer guerra. ¿Por qué Moisés fue preparado para la guerra? Moisés fue militar dentro del reino. ¿Qué recuerdas de eso? Los hermanos también Ramsés, el egipcio, entonces él fue entrenado para la guerra, él andaba en el mundo casi todo el tiempo. Tuvo soldados a su mando, cuadrillas a su mando. Cuadrillas, lo recetaban, le hacían casos. Además fue administrador también de asuntos del reino. También, digamos que fue también entrenado para liderazgo. Para liderazgo. Para la guerra y para liderazgo. Exactamente. Y todo esto es importante porque después esto se evoca en el desierto, cuando él comienza a liderar y la gente dice, pero digamos como que no tenía la preparación. Por lo contrario, Moisés era un hombre muy preparado, fue preparado en el reino con los mejores maestros de guerra, con los mejores maestros de conocimiento, entendía realmente cómo funcionaba el sistema de mando, era aplicado, disciplinado. Moisés no era cualquier persona y esto fue un propósito de Dios. Yo creo que es muy importante entender, si Dios tiene un propósito con un hijo, si Dios tiene un propósito con alguien, Dios puede usar aún a los mismos enemigos para prepararte para que ese propósito se alcance. Yo creo que es poderoso, ¿no? ¿Por qué? Porque en ocasiones nos dejamos asustar y yo creo que la clave de Jocabed fue confianza en el Señor. Y yo creo que las aguas que movieron a Moisés vuelven a tener una relación con Cristo, porque Él es el agua viva y el agua fue el que mantuvo a Moisés en vida. Yo creo que debe haber alguna relación entre esas aguas y Cristo. Yo creo que sí. Y pienso que definitivamente cuando hay un propósito, el propósito se va a cumplir, pero tiene que haber alguien dispuesto. Y yo creo que en este caso la disposición no era de Moisés. Inicialmente no fue de Moisés. La disposición fue ¿de quién? De Jocabed. Yo digo que la mamá, por eso mamás tienen que entender el papel tan trascendental que se tiene como padres. Y es fundamental que hagas tu trabajo, que protejas a tus hijos, que no dejes que las amenazas de muerte con drogas, depresiones, tendencias se acerquen a tus hijos. Mételos en la barca, lánzalos en las aguas vivas, porque Dios va a poner quien proteja, quien enseñe, quien forme para que el propósito se cumpla. ¿Cómo vamos hasta ahí? Vamos súper. ¿Vamos entendiendo? Bueno, después de que pasa todo esto, llegan algunos sucesos que vamos a leer de pronto por ahí los títulos. ¿Qué títulos se encuentran después de que leímos del nacimiento de Moisés? Vamos por ahí, ¿qué títulos se encuentran? Moisés huye a Madián, tengo yo acá. ¿Cierto? Dice, muchos años después, cuando ya era adulto, Moisés salió a visitar a los de su propio pueblo, a los hebreos, y vio cuánta dureza los obligaban a trabajar. ¿Con cuánta dureza? Durante su visita vio un egipcio que golpeaba a uno de sus compatriotas hebreos. Entonces Moisés miró a todos los lados para asegurarse de que nadie lo observaba y mató al egipcio y escondió el cuerpo en la arena. Esto le ocasionó a Moisés el destierro.
¿cierto? Lo provocó que tuviese que huir a Madián. Perfecto. Miremos qué otros títulos podemos encontrar en la Biblia sobre Moisés y vamos recorriendo la historia del Éxodo. Moisés huye a Egipto y llamamiento de Moisés. ¿Qué tienes tú ahí? Mi versión dice Moisés huye a Madián, Moisés y la zarza ardiente. Bueno, vamos a ir con Moisés huye a Madián. ¿Qué ocurrió? Resulta que Moisés sale un día a recorrer el reino. Dentro de esto está en Egipto y ve con cuánta dureza tratan a los hebreos. Cómo los golpean, cómo los maltratan, ¿cierto? Y viendo esto, en especial uno tenía azotado a otro y enfureció Moisés, miró que nadie lo viera y mató al egipcio. Esto lo escondió, lo puso bajo la arena, ¿cierto? Porque era un tema terrible, era un asesinato. Sin embargo, esto le causó el destierro a Moisés. ¿Qué pasó cuando se desterró Moisés? Cuando fue retirado de Egipto, corrió y huyó a Madián. ¿Qué recuerdan de esto? De que allí conoció a su suegro, que no sé cómo se llama. Ajá. Y allí conoció a su esposa, que no Jetro. Y a su esposa, que tampoco recuerdo el nombre. Sí, ya vamos a mirar. Conoció a su esposa y fue ahí mismo, en ese lugar. Y tuvo su primer trabajo, su primer trabajo, que era cuidar a las ovejas, a su rebaño de su suegro, y ahí fue donde fue su llamamiento, fue lo de la zarza ardiente. Así es, la realidad es que pasa Moisés, espiritualmente hablando dentro del propósito, lo que sucede es que Moisés pasa a otro nivel de entrenamiento. Recuerden que Moisés sabía moverse en Egipto y había sido preparado en el reino. Pero ahora Moisés tenía que ser preparado para ser movilizado en el desierto bajo circunstancias muy diferentes donde ya no tenía todo a su alcance. ¿Qué puede haber en el reino distinto a Madián? ¿Qué diferencias creen que pueden haber en un reino donde todo hay riqueza, donde todo hay a la mano versus un Madián? La baja economía. Baja economía en Madián, ¿cierto? Mucha plata en el reino. ¿Qué más? Yo creo que quizá Moisés cuando estaba en el reino tenía muchos privilegios, o sea, podía tener toda la mano. Quiero esto, lo tengo. Quiero ir allá, voy. En cambio, en Madián se veía más limitado porque ya no tenía estos mismos privilegios. Así es, así es. Tenía que trabajar más duro, o sea, tenía que hacer más esfuerzo de lo que hacía en Egipto. Claro. Egipto era solo llamar y ya se lo dan, pero en Madián era hacer esfuerzo y trabajar. Todo dependía de él, aunque él en Egipto tenía una disciplina, tenía unas normas que además cumplía. La verdad es que tenía también el privilegio de ser hijo de la reina, de la princesa, perdón. Y eso le daba muchas posibilidades. Cuando llega a Madián tenía que trabajar por sus propios medios y bajo circunstancias diferentes, bajo el sol. Y aprendió todo el tema de la ganadería, aprendió lo que era caminar en el desierto, las vicisitudes del clima, todo lo necesario. Piensen en algo, ¿para qué le serviría más adelante a Moisés pasar por Madián? Porque pues sería como un entrenamiento completo, porque vimos que en el reino tenía el entrenamiento militar, ¿cierto? Sabía trabajar con varias personas porque incluso tuvo militares a cargo. Pero mientras estaba en Madián, se entrenó como para ser esforzado. Ajá. No todo como de pronto tan sencillo, sino por pasar por situaciones más críticas. Así que es. podría encontrar más adelante en el desierto. Así es. Y es interesante que aprendió a llevar rebaños. Aprendió a pastorear. Una cosa es ser un guerrero y otra ser un pastor. Y él aprendió a pastorear y aprendió todo lo que tenía que ver con el desierto. Aprendió el manejo del trabajo. Esto fue muy interesante realmente porque lo llevó a eso. Dice aquí que Moisés llegó a Madián y se sentó junto a un pozo. El sacerdote de Madián tenía 7 hijas quienes fueron al pozo como de costumbre para sacar agua y llenar los bebederos para los rebaños de su padre. Pero llegaron unos pastores y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó de un salto y las rescató de los pastores. Luego sacó agua para los rebaños de las muchachas. Cuando las jóvenes regresaron a la casa de Reuel, su padre, él les preguntó: ¿por qué hoy han regresado tan pronto? Un egipcio nos rescató de los pastores, contestaron ellas. Después nos sacó agua y nos dio de beber a nuestros rebaños.
¿y dónde está ese hombre?, le preguntó el padre. ¿Por qué lo dejaron allí? Invítenlo a comer con nosotros. Moisés aceptó la invitación y se estableció allí con Reuel. Con el tiempo, Reuel le entregó a su hija Séfora por esposa. Más tarde ya dio a luz a sus hijos un hijo, y Moisés lo llamó Gerson, pues explicó: he sido un extranjero en tierra extraña. Todo esto para contestarle a Samuel cuál era el nombre de la esposa de Moisés. Séfora. Séfora es el nombre de la esposa de Moisés. Ahora, cuando nosotros comenzamos a mirar aquí todo esto, vamos a ver que el proceso que vivió Moisés fue un proceso de, digamos, de entender las necesidades o aprender lo que era ese, como lo dijiste tú, un entrenamiento. Y llega un momento muy importante, que es el momento de encontrarse con Dios. Moisés ya tenía la preparación del reino y ahora tenía la preparación del desierto y de la tierra de Madián, pero ahora tenía que enfrentarse al mismo Dios. Y ahí es cuando encontramos el tema de la zarza ardiente, que está en el capítulo 3, Moisés y la zarza ardiente. Es una historia conocida, y es el tiempo donde Moisés llega y ve una zarza que no se consume. Algo que se quema y que hay candela, pero no se deshace. ¿Ya? ¿Qué saben sobre este suceso? ¿Qué piensan sobre esto? ¿Cómo lo ven? Bueno, lo que recuerdo es que Moisés estaba llevando el rebaño, que era el sueño. Ajá. Y lo estaba llevando por los montes cuando ve esta zarza. Sí. Y es una zarza que pues obviamente le llamó la atención, porque imagínate tú encontrar una zarza que arde y arde y arde y no se consuma. Obviamente no es algo normal. Entonces él llega allí, y lo que recuerdo es que Dios le dice que se quite su calzado porque está en un lugar santo. Está en tierra santa. A mí me impresiona esto, ¿no? Recordamos el monte se llamaba Sinaí. Es el monte Sinaí, muy recordado en la Biblia. Recuerden, ¿dónde se le apareció la zarza a Moisés? Fue el monte Sinaí. No marca eso, porque a veces hay muchos montes y uno como que se pierde. El monte Sinaí. Algo que me parece especial es que Dios le dice: quítate las sandalias, ¿cierto? Porque el lugar que pisas santo es, o la tierra que pisas santa es. ¿Ustedes saben cómo se le denominaba a la tierra de Canaán? Tierra Santa. Tierra Santa. De ahí que me parece a mí también muy especial, porque le digo: quítate las sandalias de los pies porque estás pisando tierra santa. Creo yo que hay algo ahí. Yo creo que el primero que pisó la tierra santa realmente fue Moisés. Que cuando Dios le quita las sandalias es para que entendiera que ahí comenzaba un destino, comenzaba el inicio de una trayectoria que era de tierra santa a tierra santa. El primero que pisa la tierra santa para mí es Moisés. Y ahí se desprende una conversación con Dios, y Dios comienza a hablar con él y le dice el propósito que tenía. Y Moisés no quería, tenía miedo. No quería volver a Egipto. Pensaba y decía: y si me preguntan, ¿qué voy a contestar? ¿Quién me mandó? Pero Dios le dio respuesta absolutamente a todo. Eso sucedió. Ahora, para ir avanzando un poco más, ya Moisés va al pueblo y se les presenta. Se presenta con su mamá, se presenta con su hermano, que es uno de los que Dios lo pone para ayudarle, porque Moisés era tartamudo. Entonces Moisés no tenía la facilidad de palabra, pero Aarón sí, su hermano. Entonces Dios lo que hace es unir a personas, y aquí también tenemos que entender, y eso es especial: no dependes de tus capacidades, dependes de Dios. Si tú no sabes hablar, o Dios te pone para hablar, te hace hablar, o Dios pone a alguien que hable por ti. Pero esto nos enseña a trabajar en equipo. Esto no es un tema de individualidades, sino es un tema de cuerpo, de equipo. De ahí que comienzan a ver las señales de poder. Dios le dice: ve al faraón y dile que te deje ir con el pueblo a adorar. Que van a ir 3 días. Y es tremendo, porque lo que sucede es que Moisés va, Dios le da autoridad, le da una vara, y con esa vara comienza a pasar muchas cosas. ¿Qué recuerdan que pasó? Que creo que fueron sí. Una vara, y la vara se convirtió en serpiente. Entonces el faraón se mudó porque sus sabios
y brujos podían hacer eso. Entonces los brujos lanzaron 2 varas y se convirtieron en serpiente. Pero lo tremendo ahí es que la serpiente de Aarón, entonces, comió a las serpientes, a las 2 serpientes de los sabios. Así es. ¿Qué recuerdas tú, Cami? Creo que esa es como la que uno más recuerda cuando habla de Moisés, ¿no? La de la serpiente y la vara. Sí. Obviamente más adelante recordamos como el mar y todo eso, pero en esta parte cuando está frente al faraón, yo creo que la que más uno recuerda es la de la serpiente. Sí, es especial porque es el inicio de la muestra del poder del Dios invisible, del Dios que además no tenía como un nombre así muy especial, ni una imagen, ¿cierto? Pero es cuando Dios dice: te voy a dar poder, haz lo que te diga, y Moisés comienza a hacerlo. Ahí comienza Dios a obrar, endurece el corazón del faraón para ablandar el corazón de Israel. Cada vez que Dios enviaba a Moisés a hablar con el faraón, dice la palabra que endurecía el corazón del faraón, pero el corazón de Israel también estaba duro. Entonces, ¿cómo se ablandó el corazón de Israel? A través de la terquedad y de la dureza del corazón del faraón. Qué bueno aprender eso, ¿no? Porque a veces no tenemos en cuenta, y por lo menos yo era una de las que pensaba antes, que el diablo era el que endurecía el corazón del faraón solo para que fuera malo con el pueblo de Israel. Ya, Aquí sí. se nos aclara esto.